Hay algo particular en dejar que una historia que ya conoces te acompañe hasta el sueño. No la escuchas para averiguar qué ocurre, porque ya lo sabes. La conoces del modo en que se conoce el camino de vuelta a casa, sin pensar en cada paso. Y entonces, en ese estado intermedio, cuando los ojos ya pesan y la habitación se vuelve borrosa, las voces de Aang, de Katara, de Sokka y de Zuko llegan menos como diálogo y más como la respiración de una casa conocida. El agua que Katara aprende a mover, el fuego que Zuko intenta domar, el viento que rodea a un niño que carga sobre sus hombros el peso de un mundo entero. Nada de esto te sobresalta, ya vive dentro de ti. Piensa en lo que eso significa, en cómo una serie que viste hace años puede convertirse, de noche, en una forma de descanso. Esta noche recorreremos el mundo de Avatar despacio, con la calma de quien ya no tiene prisa por llegar a ninguna parte. 100 datos y secretos, 100 pequeñas puertas hacia cómo se construyó esta historia, desde el primer dibujo hasta los detalles que quizá nunca notaste, contados uno tras otro, sin urgencia, para que puedas quedarte dormido en medio de cualquiera de ellos. Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko se conocieron siendo estudiantes en la escuela de diseño de Rhode Island, uno estudiando animación, el otro ilustración, sin saber aún que años más tarde levantarían juntos un mundo entero. La chispa, según Konietzko, llegó en la primavera de 2001, cuando tomó un viejo boceto de un hombre calvo de mediana edad y lo reimaginó como un niño calvo arreando bisontes por el cielo. Al mismo tiempo, Di Martino veía un documental sobre exploradores atrapados en el Polo Sur, y de ahí nació la imagen de un pueblo de aire junto a un pueblo de agua, aislados en un desierto de nieve, con un pueblo de fuego presionando desde arriba. Bienvenido a Ocaso. Apaga la luz, deja el teléfono a un lado y acomódate. No hace falta que sigas nada, solo deja que las voces te lleven. Empecemos por el lugar donde casi todo lo que amamos de esta serie todavía no existía, cuando no había naciones ni cometas ni un niño congelado en un iceberg, sino solamente dos estudiantes en la Rhode Island School of Design. Allí se conocieron los dos futuros creadores, en esa escuela de diseño de Providence, cada uno inclinado sobre su propia disciplina. Di Martino estudiaba animación, aprendía a hacer que las cosas se movieran con peso y con intención. Konietzko se especializaba en ilustración, en la imagen fija que tiene que contar una historia entera sin moverse. Piensa por un momento en lo que significa que la serie naciera de ese cruce exacto, un hombre que pensaba en movimiento y otro que pensaba en la imagen que se detiene, porque Avatar terminaría siendo justamente eso, una animación que respira y a la vez una sucesión de cuadros que uno querría colgar en la pared. Los caminos que empiezan en una escuela de arte rara vez llegan directos a ningún sitio, y el de Konietzko pasó por un lugar que a primera vista no promete nada épico. En el año 2000 entró a Nickelodeon como artista de storyboard, y no en una fantasía de otro mundo, sino en Invader Sim, una serie de comedia extraña, angulosa, verde, con muy poco de la calma que después definiría su obra más conocida. Y sin embargo fue ahí, en ese trabajo, donde ocurrió algo que importaría más que cualquier dibujo concreto. Konietzko construyó una relación con Eric Coleman, que en aquel momento era el jefe de desarrollo de la cadena. Conviene detenerse en esto, porque las grandes ideas no se venden solamente por ser buenas, se venden porque alguien, dentro del edificio correcto, ya confía en la persona que las trae. Antes de que existiera una sola línea de la historia, existía esa confianza, y esa confianza fue el primer cimiento invisible de todo lo demás. La idea, según cuenta el propio Konietzko, comenzó en la primavera de 2001 y comenzó de la manera más humilde imaginable, con un dibujo viejo que ya no servía para lo que había sido pensado. En ese boceto había un hombre calvo, de mediana edad, un personaje corriente. Konietzko lo tomó y lo reimaginó por completo. El hombre calvo se convirtió en un niño calvo, y el niño no estaba en ninguna oficina ni en ninguna calle, sino arriba, en el cielo, arreando bisontes. Detente en esa imagen, porque en ella ya está casi todo. Un niño sin pelo, marcado por algo que en un adulto leeríamos como cansancio y que en un niño se vuelve otra cosa, una vocación antigua puesta sobre hombros pequeños. Bisontes que vuelan, un cielo que es a la vez hogar y territorio. De un descarte, de una figura que iba a quedar en el olvido,
salió el primer nómada del aire. Konietzko ha contado el origen de más de una manera y me parece honesto conservar las dos versiones en lugar de elegir la que suene más limpia, porque la memoria de los creadores no siempre corre en una sola línea. En otra ocasión, describió la chispa de forma distinta. Cuenta que la idea le llegó mientras hacía yoga y que poco después fue a ver a Di Martino para lanzar ideas de un lado a otro, ideas que, según recuerda, crecieron muy rápido hasta convertirse en el mundo de Avatar. Fíjate en el detalle del sudor y de la noche, porque dice algo verdadero sobre cómo nacen estas cosas. No en una sala de reuniones ordenada, sino en una casa, tarde, con el cuerpo aún activado por el ejercicio, dos amigos hablando sin filtro. Ya sea que la semilla fuera el boceto del niño con los bisontes o la idea surgida en el yoga, ambas versiones apuntan al mismo momento, a esa primavera en que algo se puso en marcha y no volvió a detenerse. Mientras esto ocurría del lado de Konietzko, Di Martino estaba alimentando el mismo fuego desde un lugar completamente distinto. Estaba viendo un documental sobre exploradores que habían quedado atrapados en el Polo Sur, hombres varados en el blanco absoluto, rodeados de un frío que no negocia. Y de esa imagen documental, de gente real perdida en un desierto de hielo, sacó una intuición que terminaría dando forma al equilibrio entero de la serie. Pensó, en efecto, en un tipo de aire junto a un pueblo de agua atrapado en un páramo nevado, con un pueblo de fuego presionando sobre ellos desde arriba. Escucha cómo ya están las cuatro fuerzas dispuestas en esa sola frase. El aire, solo. El agua, sitiada en el hielo. El fuego empujando hacia abajo con el peso de una amenaza. Antes de que se llamaran naciones, antes de que tuvieran banderas y estilos de combate, ya existían como una tensión física, como frío y calor, como los que están arriba y los que quedan atrapados debajo. Ahora bien, tener un mundo no es lo mismo que tener una serie que una cadena de televisión vaya a poner al aire. Y aquí es donde vuelve a entrar Eric Coleman, no ya como el contacto amistoso, sino como la voz de la cadena con sus condiciones. Coleman les dijo lo que Nickelodeon quería, y lo dijo con una claridad que resultó extrañamente fértil. Querían un programa con aventura, con acción, con un elemento mágico o fantástico, pero sin violencia. Observa la aparente contradicción de ese encargo. Acción, pero sin violencia. Podría haber sido una jaula, una lista de prohibiciones que ahogara la historia antes de nacer. En lugar de eso, fue el molde exacto que dio forma a lo que hace única a la serie. Porque, ¿cómo se construye un sistema de combate espectacular que no se sienta como violencia cruda? Se inventa el control de los elementos. Se hace que las peleas sean movimiento. Agua que se curva, aire que empuja, tierra que se levanta, fuego que se dobla como una extensión del cuerpo. El sistema de Bending, esa magia basada en los elementos que define la serie de principio a fin, nació en buena medida de esa restricción. La limitación no cerró la puerta, abrió justamente la que hacía falta. Coleman hizo además otra aportación, y es de esas que cambian una historia por completo con una sola pregunta. Sugirió algo así como, ¿y si el villano fuera un niño? Detente en el peso de esa pregunta, porque en el material que los creadores habían llevado, ese personaje no existía. De esa sugerencia nació el príncipe Zuko, que no formaba parte del pitch original. Este canal ya ha dedicado horas enteras a Zuko, a su viaje, a su honor, a la cicatriz que carga, y no voy a repetir aquí ese recorrido. Pero mira el personaje desde este otro ángulo, desde el ángulo de su concepción, y aparece algo casi vertiginoso. El antagonista más querido de la serie, el que más gente señala cuando habla de redención, no vino de los dos creadores en su arranque. Vino de una pregunta hecha por el ejecutivo de desarrollo en una conversación. Que el villano fuera un niño lo cambió todo, porque un niño villano no puede ser simplemente malo, tiene que estar dañado, tiene que estar buscando algo, tiene que poder cambiar. La antología entera de la redención de Zuko empieza en esa pregunta breve. La reunión en la que se vendió el mundo tuvo una forma muy concreta y muy física, y me gusta imaginarla despacio. Konietzko extendió sus bocetos sobre la mesa, los desplegó ante Coleman, y entre los dos creadores lo guiaron por el mundo y por la historia. No hubo, en ese momento, ni animación terminada, ni música, ni voces. Hubo dibujos sobre una mesa y dos personas hablando, mostrando con el dedo,
explicando quién era cada quien y qué lugar ocupaba en el mapa de esa tensión entre el aire, el agua y el fuego. Y lo que llevaron no era una idea vaga de algo que quizás crecería sobre la marcha. El pitch original a Nickelodeon trazaba un arco amplio de 3 temporadas para la serie, dibujado o antes de que el programa siquiera recibiera luz verde. Piensa en la ambición serena que eso supone. Antes de tener permiso para hacer el primer episodio, ya sabían, en líneas generales, hacia dónde iría el último. Entre aquel pitch y el comienzo real de la producción se abrió un periodo de desarrollo de 9 meses, y fue durante ese tramo cuando Zuko siguió creciendo, dejando de ser una respuesta a una pregunta ingeniosa para volverse un personaje con espesor. 8 meses es tiempo suficiente para que una intuición se vuelva arquitectura, y para convencer del todo a la cadena, para que nadie tuviera que imaginar cómo se movería y sonaría todo aquello que solo vivía en bocetos. Di Martino y Konietzko hicieron algo más. Produjeron un piloto de preproducción de bajo presupuesto, con la ayuda de un estudio de animación coreano, un piloto modesto pensado no para emitirse, sino para demostrar. Ese piloto quedó terminado hacia febrero de 2004. Con él, el niño calvo del boceto viejo, los exploradores varados en el hielo, el mundo sin violencia y el príncipe que empezó como una pregunta, dejaron por fin de ser palabras sobre una mesa y empezaron, apenas, a moverse. Empecemos por un hombre que casi nunca aparece en los créditos que la gente recuerda, y sin el cual la serie sencillamente no se movería como se mueve. Sifu Kisu era un maestro de artes marciales formado en el Kung Fu Shaolin del Norte y en otros sistemas de combate chinos, y fue él quien trabajó como consultor de artes marciales y coreógrafo de las peleas a lo largo de toda la serie. Conviene medir el alcance de ese papel. Cada vez que un personaje dobla el agua, la tierra, el fuego o el aire, no está haciendo un gesto inventado desde cero por un animador con prisa. Está ejecutando, de forma estilizada, un vocabulario de movimiento que existe de verdad, que alguien practicó durante años antes de enseñárselo al equipo. La magia de este mundo descansa sobre una base física real, y esa decisión, tomada temprano, es la que sostiene casi todo lo demás. La idea central fue emparejar cada uno de los 4 estilos de control con un arte marcial chino concreto, y hacerlo de manera que la filosofía del arte coincidiera con la naturaleza del elemento. El agua se doblaba con Tai Chi Chuan, ese arte lento y circular donde la fuerza del oponente se redirige en lugar de bloquearse. El control de tierra convencional del Reino Tierra tomaba su forma del Hung Gar, un estilo de raíces firmes y golpes potentes, plantado en el suelo como quien no piensa moverse ni un centímetro. El fuego venía del Kung Fu Shaolin del Norte, directo, agresivo, hecho de líneas rectas y ataques que avanzan. Y el aire nacía del Baguazhang, el arte de caminar en círculo, evasivo, continuo, imposible de fijar en un solo punto. Cuando ves a un maestro del aire esquivar sin tocar a nadie, girando alrededor de sus enemigos, estás viendo la lógica del Baguazhang traducida a dibujo. Hay una excepción dentro de ese sistema, y es una de las decisiones más finas que tomó la serie. El control de tierra de Toph Beifong no es Hung Gar. Su estilo personal se basa en el Chu Gar, una rama del Kung Fu de la mantis religiosa del sur. Fíjate en lo que eso hace. Toph pertenece al Reino Tierra, pero pelea distinto que el resto de los maestros de tierra a su alrededor, y esa diferencia no es un capricho de animación. Es una elección de carácter expresada a través del cuerpo. Ella no comparte la escuela de su nación porque ella no comparte nada más con su nación. Su forma de moverse la separa, la marca como alguien que aprendió por su cuenta, y todo eso está codificado en la elección de un arte marcial diferente antes de que diga una sola palabra. Y aquí ocurre una de esas coincidencias que la serie no buscó y que, sin embargo, encaja de un modo casi inquietante. El co-creador Brian Konietzko contó que, después de que él y Di Martino ya habían escogido ese estilo para Toph, uno de los consultores de artes marciales les dijo que la leyenda de ese estilo sostiene que fue inventado por una mujer ciega. Ellos aseguran que no lo sabían cuando decidieron hacer de Toph una maestra de tierra ciega. Habían escogido el estilo por cómo se veía y cómo se movía, y solo después descubrieron que la historia del propio arte llevaba dentro, ya, a una mujer que no veía. A veces una obra tropieza con una verdad que no había planeado,
y esa verdad la hace parecer más coherente de lo que sus autores merecían. Toph es exactamente ese caso. El respeto por estos consultores dejó huellas dentro de la propia ficción. En el libro 3 aparece el maestro Piandao, el hombre que enseña a Ahsoka el manejo de la espada, y ese personaje fue creado como un homenaje a Sifu Kisu. Es un gesto bonito, casi discreto, que un artesano real del combate quede honrado en la figura de un maestro dentro del relato. Y la enseñanza que Piandao le da a Ahsoka es igual de específica que todo lo anterior. Lo entrena para luchar con una Xian, la espada recta china de doble filo, y no con una hoja de un solo filo como el Dao o la katana. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. La elección de un arma concreta, con su nombre correcto y su geometría correcta, es la misma disciplina que rige el control de los elementos aplicada al acero. Ocurre en el cuarto episodio de esa temporada, el que lleva por título el nombre del maestro de Sokka, y confirma que la serie nunca dejaba de investigar, ni siquiera para un arma que aparece en una sola historia. Para entender de dónde salía toda esta tensión, conviene ir más atrás, a mucho antes de que existiera episodio alguno. Aquel encuentro de estudiantes en la Rhode Island School of Design no unió solo a un animador con un ilustrador. Lo que de verdad los ligó fue un interés compartido por el anime japonés, por el cine de Kung Fu y por la filosofía de Asia Oriental. Ese interés no fue un adorno posterior que añadieron para dar prestigio a la serie. Fue el terreno común sobre el que se construyó la amistad, y años después fue también el que dio forma al mundo entero de Avatar, cuando dos personas se encuentran alrededor de una misma fascinación y luego les dan la oportunidad de construir algo. Ese algo lleva la fascinación dentro. Aquí la lleva en cada plano. Por eso la investigación no se detiene en las peleas. Alcanza la ropa, los edificios, la forma misma de vivir de cada nación. La vestimenta y la arquitectura de las tribus Agua, incluidos los iglús de la tribu Agua del Sur, se estudiaron a partir de la indumentaria y las tradiciones constructivas reales de los Inuit y de otros pueblos árticos circumpolares. No es un decorado genérico de nieve y hielo. Es una lectura cuidadosa de cómo la gente ha vivido de verdad en los extremos fríos del planeta, trasladada a un pueblo inventado que se siente habitado precisamente porque bebe de habitantes reales. Los nómadas del aire nacen de una mezcla más amplia todavía. Sus prácticas espirituales se apoyan en el budismo tibetano y en la tradición monástica Shaolin, y a la vez incorporan conceptos hindúes como los chakras y las mudras. Eso se ve con más claridad que en ningún otro sitio en la lección de apertura de chakras que Aang recibe del gurú Pathik, en el episodio 19 del libro 2, el que se titula precisamente por ese gurú. Ahí la serie se detiene y explica, uno por uno, un sistema de energía que pertenece a una tradición espiritual real, no lo usa como fondo exótico. Lo pone en el centro de la lección más importante que el protagonista debe aprender sobre sí mismo, y confía en que un público joven pueda seguirla. Y el Reino Tierra, el más grande de los 4 mundos, toma su diseño de la China de las dinastías Ming y Qing. Su capital, Ba Sing Se, está modelada sobre Pekín y sobre la ciudad prohibida. Cuando recorres esa ciudad amurallada, con sus anillos concéntricos y su corte encerrada en el corazón, estás caminando por una versión imaginada de un lugar que se puede visitar. La grandeza y el peso burocrático de Ba Sing Se, esa sensación de un poder antiguo y ceremonioso, vienen de mirar con atención cómo se construyó el poder imperial chino durante siglos. Reúne todo esto y verás un método, no una colección de préstamos sueltos. Un arte marcial para cada elemento, una excepción cuidada para el personaje que debía ser distinto, un arma con su nombre exacto, un pueblo del hielo estudiado desde los pueblos del hielo, una espiritualidad tejida con 3 tradiciones reales, una capital levantada sobre una capital que existió. 2 estudiantes que se hicieron amigos hablando de anime y de kung fu y de filosofía oriental, y que años después rodearon su historia de consultores que sabían de verdad de lo que hablaban. La serie se siente real porque, en un sentido muy literal, casi todo en ella lo es. Detente un momento en esa nave. En los primeros minutos del episodio piloto, cuando Aang y Katara se acercan a los restos de un barco de guerra de la Nación del Fuego atrapado en el hielo cerca del Polo Sur,
La serie te está contando algo que todavía no puede decir en voz alta. Ese casco abandonado, oxidado, encajado entre bloques de hielo como un fósil, pertenece a la misma clase de diseño, al mismo modelo anticuado, que el crucero desde el que Zuko dará caza al Avatar durante toda la primera temporada. No es literalmente el mismo barco, es algo más silencioso y más deliberado que eso. Es una pista visual. Antes de que ningún diálogo te explique que la nave de Zuko es un vestigio, una reliquia de hace décadas, un descarte que la Nación del Fuego ya no considera digno de sus flotas modernas. La propia forma del navío hundido en el hielo te lo ha dicho. Quien construyó ese plano sabía que lo entenderías después, al ver a Zuko surcar los mares en un cascarón exactamente igual de viejo. Ese eco visual dice algo sobre el personaje. La serie te muestra la humillación de Zuko en la geometría de su barco mucho antes de mostrártela en su rostro. Le han dado un modelo caduco, un símbolo de su destierro, convertido en metal, y lo cruel del asunto es que ese barco no llama la atención sobre sí mismo. Está ahí desde el primer capítulo, esperando a que un espectador atento cierre el círculo. La casa de detalles de fondo empieza aquí, con dos diseños idénticos separados por un continente y por horas de metraje, tendiendo un puente que la mayoría de la gente nunca cruza conscientemente y que, sin embargo, sienten. Hay otra pista escondida a plena vista en esas mismas escenas, y no está en un objeto sino en la luz. Cuando Sokka ve el rayo de luz de Aang, y luego a Appa, y luego el aire dominado, bromea diciendo que sufre de locura del sol de medianoche. Es un chiste, una manera de descartar lo imposible atribuyéndolo al agotamiento. Pero el chiste está anclado en astronomía real. El piloto transcurre durante el verano austral en el Polo Sur y en esa latitud, en esa época del año, el sol no llega a ponerse nunca del todo. Permanece visible las 24 horas, bajo, rozando el horizonte, girando alrededor del cielo sin hundirse nunca del todo. Fíjate en la iluminación de estas primeras escenas y verás precisamente eso. Una claridad casi constante, una luz que no termina de decidirse entre el día y la noche. Sokka menciona el sol de medianoche como una locura, y la serie, sin subrayarlo, ha dibujado ese sol de medianoche en cada fotograma. El detalle de fondo confirma la broma. La broma nombra el detalle de fondo. Ahora levanta la vista hacia la criatura que provoca la broma. Appa, el bisonte volador de 6 patas, no salió de la nada. Según el libro de arte oficial de la serie, Avatar, The Last Airbender, el arte de la serie animada, su diseño se inspiró en parte en el gatobús de Mi vecino Totoro, la película de Hayao Miyazaki. Cuando lo sabes, ya no puedes dejar de verlo. Esa sensación de peluche imposible, de animal que es a la vez montura y refugio, de bestia enorme y benévola con demasiadas patas y una calidez de manta vieja, viene directamente de una de las imágenes más queridas del cine de animación japonés. Los creadores nunca escondieron su deuda con Miyazaki, y Appa es quizá la forma más pura en que esa deuda se hace carne. Un ser que existe para ser abrazado tanto como para volar. Y la voz de ese ser, o mejor dicho, sus gruñidos y sus rugidos en el piloto, salieron de la garganta de Dee Bradley Baker, el mismo actor que más tarde interpretaría a cada soldado clon en Star Wars, The Clone Wars. Detente en esa coincidencia un instante, porque tiene una simetría casi cómica. El hombre capaz de dar voz a un ejército entero de individuos idénticos, de poblar una galaxia con miles de hermanos que suenan iguales y a la vez distintos, es también el hombre que hace respirar a un bisonte que no dice una sola palabra. En ambos casos, su trabajo es invisible en el mejor sentido. No lo notas como actuación, lo notas como presencia. El hilo con Star Wars no termina en la voz de Appa. El propio episodio piloto, El chico del iceberg, fue dirigido por Dave Filoni, que años después se convertiría en una de las fuerzas creativas centrales detrás de The Clone Wars y de The Mandalorian. El mismo cuidado por el gesto, por el silencio, por el mundo que se siente habitado más allá del borde del plano, que Filoni llevaría a la galaxia lejana, empezó a formarse aquí, en el hielo del Polo Sur, guiando la mirada de un niño de 1000 años dormido dentro de un iceberg. Los detalles que estamos cazando en el fondo de estos primeros episodios llevan, muchos de ellos, la firma de alguien que aprendería a construir universos enteros. Hay una decisión de estructura que también pertenece a esta etapa temprana
aunque no se vea en un objeto. El príncipe Zuko fue una incorporación relativamente tardía durante el desarrollo de la serie. Se añadió al piloto para que la historia tuviera un antagonista cercano y personal, alguien que respirara en la nuca de los protagonistas, en lugar de depender únicamente de la figura distante y casi abstracta del soberano del fuego. Imagina lo que Avatar habría sido sin esa decisión. Un enemigo lejano, una amenaza sin rostro joven, sin herida propia. Zuko llegó tarde y sin embargo se volvió imprescindible. Y ese barco anticuado atrapado en el hielo del que hablábamos al principio existe, en parte, porque alguien decidió que la persecución necesitaba una cara. Para entender de verdad cuánto cambió todo, conviene mirar hacia atrás, hacia lo que hubo antes del piloto emitido. Los dos creadores produjeron un piloto de prueba distinto, no emitido, de bajo presupuesto, animado con el estudio coreano Tin House, para presentar la serie a Nickelodeon. Ese piloto fantasma sobrevivió más tarde como material adicional en DVD y Blu-ray, con el comentario de sus autores, y es una ventana extraordinaria a un Avatar que casi fue. En él, la niña maestra del agua que acabaría siendo Katara se llamaba Kia. La serie terminada no tiró ese nombre a la basura, lo reutilizó más adelante como el nombre de la madre de Katara, y todavía después como el nombre de su hija. Un nombre que fue el primero de la protagonista se convirtió en el nombre de las generaciones que la rodean, hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, como si el borrador nunca desapareciera del todo, sino que se hundiera en los cimientos de la familia. En ese mismo piloto no emitido, los soldados del fuego tenían otro aspecto. Vestían una armadura roja más sencilla, con cascos de un solo cuerno. Nada de la iconografía que reconocerías. El diseño que conoces, el negro, la máscara de calavera, esos yelmos que convierten a cada soldado en una amenaza sin rostro humano, llegó después, para la serie emitida. Compara mentalmente esas dos imágenes. El rojo simple y el único cuerno pertenecen a un ejército de cuento. El negro y la calavera pertenecen a una fuerza de ocupación. El cambio de vestuario es, en sí mismo, un cambio de tono, un endurecimiento del mundo entre el ensayo y la función. Y por último, un detalle que no es un secreto ni un guiño, sino simplemente un error, de esos que solo se ven cuando se busca. En el piloto emitido hay un fallo de continuidad en la animación. Katara se quita los guantes de las muñecas para dominar el agua en un plano, y momentos después, dentro de la misma secuencia de dominio, aparece llevándolos de nuevo. Los guantes se van y vuelven sin explicación. Un pequeño tropiezo de manos entre dos artistas o dos jornadas de trabajo. No arruina nada. Al contrario, hay algo entrañable en encontrarlo, porque recuerda que detrás de cada uno de estos fotogramas cuidadosamente cargados de intención, había personas dibujando a mano, cuadro por cuadro, capaces de olvidar un guante. La casa de detalles no busca solo lo que se escondió a propósito. También encuentra lo que se escapó sin querer, y ambas cosas, la intención y el descuido, viven juntas en el hielo de estos primeros minutos. Hay una parte de esta serie que casi nadie mira, y no porque esté escondida, sino porque aparece en un lugar que pocos se molestan en mirar: los créditos finales. Ahí, cada vez que termina un episodio, hay un nombre de estudio. No el de Nickelodeon, no el de los creadores, sino el del lugar donde la animación fue realmente producida, cuadro por cuadro, a miles de kilómetros de California. Porque Avatar, la leyenda de Aang, fue diseñada y guionizada en los Estados Unidos. Sí, pero fue animada en Corea del Sur. Y no en un solo estudio, sino en 3. Ese reparto explica más de lo que parece. La textura visual que reconoces, la forma en que se mueve un golpe de fuego control, o la manera en que cae el agua, no salió de una sola sala. Salió de 3 casas distintas, cada una con sus propias manos, repartiéndose la serie por tramos. El más presente de los 3 fue JM Animation Co., un estudio coreano fundado en 1997, con sede en Seúl. JM Animation prestó servicios de producción de animación para 32 episodios de la serie, y lo notable de ese número es cómo se reparte. No se concentró en un solo libro, sino que estuvo presente a lo largo de los 3. Libro 1, Libro 2, Libro 3. Cuando un estudio acompaña una serie de principio a fin de esa manera, se convierte casi en su columna vertebral silenciosa, la continuidad de estilo que sostiene todo lo demás mientras otros entran y salen.
El segundo estudio es más antiguo que la propia serie por mucho. DR Movie Co. se estableció en Seúl a comienzos de los 90, bajo la dirección de uno de sus primeros ejecutivos. Para cuando Avatar llegó a sus mesas, DR Movie llevaba ya década y media de oficio. Este estudio se encargó de animar 19 episodios, y su territorio fue la primera mitad de la serie, el libro 1, Agua, y el libro 2, Tierra. Es decir, buena parte de lo que sientes como el arranque de Avatar, el viaje que abre el mundo, el descubrimiento de los pueblos y los templos, pasó por las manos de DR Movie. Cuando la historia todavía se estaba presentando a sí misma, ellos estaban dándole forma en movimiento, y el tercero nace del segundo. Moy Animation Co. fue fundado en 1998 como un estudio derivado de DR Movie, una escisión, una casa hija que salió del tronco original. Moy animó, junto a JM Animation, 10 episodios del libro 3, Fuego. Fíjate en el patrón que empieza a dibujarse. El primer tramo de la serie descansa en DR Movie. El tramo final descansa en Moy, que es carne de la carne de DR Movie. Y por encima de todo, cruzándolo entero, está JM Animation. La serie completa se sostiene sobre estos 3 estudios de Seúl, 2 de ellos unidos por una sangre común, y el tercero presente de punta a punta. Ahora bien, aquí es donde esta historia deja de ser un simple reparto de trabajo y se convierte en algo más humano, porque la conexión coreana no terminó cuando terminó la serie. Retrocede hasta el principio de todo, hasta el episodio piloto. Ese piloto fue creado en Corea, en JM Animation, donde en aquel momento trabajaba un animador llamado Jae Myung-ju. Fue allí, en ese primer experimento, donde Jae Myung-ju comenzó su larga relación de trabajo con los creadores de la serie, Bryan Konietzko y Michael Dante Di Martino. Detente un segundo en eso. Antes de que existiera una serie, antes de que existiera Aang tal como lo conoces, ya había un animador coreano y 2 creadores estadounidenses aprendiendo a trabajar juntos sobre las mismas imágenes. Esa relación fue una semilla, y la semilla dio un árbol años después. En 2010, Jae Myung-ju fundó su propio estudio, Estudio Mir, junto a otros socios que también venían de la animación coreana. Empezaron pequeños, con un equipo reducido de animadores. Y el detalle que hace que todo encoge es quién era Kwang Kil-han, porque Han también venía de Avatar. Había trabajado en la serie dentro de Moy Animation, primero como animador en la segunda temporada, el libro 2, Tierra, y después como director de animación en la tercera temporada, el libro 3, Fuego. Así que cuando Estudio Mir nace, no nace de la nada. Nace de 2 hombres que habían pasado por la animación de Avatar desde adentro, uno desde el piloto en JM Animation, el otro desde los libros de Tierra y Fuego en Moy. Y esa herencia tuvo una consecuencia concreta, medible, casi poética en su lógica. Estudio Mir ganó el contrato para animar la serie secuela de Nickelodeon, La leyenda de Korra. ¿Por qué ellos? En buena medida, por la relación de trabajo previa de Jae Myung-ju con Konietzko y Di Martino, aquella misma que había empezado con el piloto de Avatar en Corea. Sigue la línea completa que se traza. Un animador trabaja en un piloto en Seúl. De ese trabajo nace una confianza. Años más tarde, ese animador funda un estudio. Y ese estudio, gracias a aquella confianza inicial, recibe la continuación de la propia serie que lo había puesto todo en marcha. La secuela vuelve a las manos que ayudaron a dar vida al original. Hay una simetría en eso que rara vez ocurre en la industria, y que aquí ocurrió porque las personas se acordaron unas de otras. Si quieres oír todo esto en las voces de quienes estuvieron allí, existe un lugar donde buscarlo. Las ediciones en DVD y Blu-ray de Avatar incluyen un documental de detrás de cámaras, de duración breve, titulado en su idioma original The Making of Avatar, Inside the Korean Animation Studio. En él, Bryan Konietzko entrevista a los animadores de JM Animation en Seúl. Es, en cierto sentido, la prueba visible de todo lo demás. El creador estadounidense, sentado frente a las personas que realmente hicieron mover cada dibujo, en la ciudad donde la serie cobró movimiento. Y como toda obra hecha por manos humanas, a lo largo de miles de cuadros, esta también dejó sus pequeñas grietas. Los animadores trabajan bajo presión, contra el reloj, repartidos entre estudios, y de vez en cuando algo se escapa.
Uno de esos deslices vive en el tramo final, en El cometa de Sosin. Aang despierta sobre el lomo de la tortuga león, y en ese primer instante en que abre los ojos aparece sin sus botas habituales, esas botas negras y rojas que lo acompañan durante toda la serie. Sus pies están descubiertos, y sin embargo, unos fotogramas más tarde, vuelve a llevarlas puestas, como si nunca hubieran faltado. Es un error de continuidad, de esos que solo notas si lo buscas, un descuido pequeño en medio de un clímax enorme. No lo cuento para señalar un fallo, sino por lo contrario. Calcula lo que hace falta para que un descuido así llegue a la pantalla. Hace falta que decenas de personas, en 3 estudios distintos, en otra lengua y otro uso horario, dibujen a un mismo niño calvo cientos de veces, y que en el vértigo de terminar la serie más ambiciosa que tenían entre manos, un par de botas se pierdan durante unos segundos. Ese pequeño hueco entre un cuadro y el siguiente es, si lo miras con calma, una huella, la huella de las manos coreanas que sostuvieron esta historia de principio a fin y que en su prisa, muy de vez en cuando, dejaron algo sin atar. Hay una parte del trabajo de una serie animada que el público casi nunca ve, y sin embargo la sostiene por completo. No la escritura, no el dibujo, sino la voz. Un actor entra en una sala pequeña, se para frente a un micrófono y presta su cuerpo entero a un personaje que nunca tendrá su rostro. En Avatar hay historias de casting que son, a su manera, tan conmovedoras como cualquier cosa que ocurra dentro de los episodios. Vale la pena detenerse en ellas esta noche, despacio, porque revelan cuánto de lo que amamos de la serie depende de decisiones tomadas lejos de la pantalla. Comencemos por la más dolorosa. Mako Iwamatsu fue la voz original del tío Iroh, y quienes conocen la serie saben que esa voz es una de sus mayores riquezas, grave, cálida, cansada y sabia al mismo tiempo. Mako murió el 21 de julio de 2006 de un cáncer de esófago, antes de poder terminar de grabar sus líneas para el libro 3, Fuego. El momento no pudo ser más cruel. La serie estaba en su recta final, la más intensa, y el actor que había dado alma a Iroh se apagó en mitad del trabajo. El personaje que le enseña al público, una y otra vez, a aceptar la pérdida y a seguir adelante, perdió a su propio intérprete justo cuando más lo necesitaba. Lo que ocurrió después es una de esas coincidencias que parecen escritas por alguien. El reemplazo de Mako fue Greg Baldwin, que asumió la voz de Iroh a mitad del libro 3. Baldwin no era un desconocido llamado a última hora. Durante años había trabajado como el doble de voz oficial de Mako, la persona encargada de regrabar y ajustar líneas cada vez que Mako no estaba disponible. Ya conocía esa voz desde dentro, ya había pasado incontables horas imitándola con precisión. Cuando llegó el momento terrible de tener que continuar sin Mako, existía ya un hombre que llevaba años preparándose para ello sin saberlo del todo. Y hay un detalle todavía más extraño en esa preparación. Baldwin ha contado que, sin proponérselo, ensayó su imitación de Mako durante años, simplemente cantando junto a una grabación del musical Pacific Overtures. Ese musical había tenido a Mako en su elenco original de Broadway, así que, mucho antes de conocer a Iroh, mucho antes de imaginar que heredaría el papel, Baldwin escuchaba y repetía esa voz por puro placer, aprendiendo su música interna. Él mismo atribuye a esa coincidencia el haber podido asumir el papel de Iroh. Cuenta cuántas cosas tuvieron que alinearse en silencio para que la voz del tío no se rompiera cuando el hombre que la creó ya no estaba. De la despedida más triste, pasemos a un comienzo más luminoso. La actriz Jessie Flower, nombre artístico de Michaela Jill Murphy, tuvo su primer papel en Avatar como un personaje menor. Interpretó a Meng, una niña con un enamoramiento evidente hacia Aang, en el episodio de la primera temporada llamado La Adivina. Era un papel pequeño, del tipo que se olvida fácilmente, pero los creadores escucharon algo en ella. Más tarde la eligieron para dar voz a Toph Beifong. Cuesta imaginar ahora la serie sin la Toph de Jessie Flower, esa mezcla de dureza y descaro y ternura escondida. Y sin embargo, esa voz entró al mundo de Avatar por una puerta lateral, a través de una niña enamorada que apenas aparece. Hay algo más sobre Toph que conviene recordar aquí, porque toca directamente el momento del casting. En un principio, los escritores concibieron a Toph como un varón. El personaje fue pensado como un chico antes de que decidieran,
poco antes de buscar la voz, convertirlo en una chica. Detente un momento en esa idea. Todo lo que Toph representa, esa manera de romper las expectativas sobre la fuerza y la fragilidad, existe en la forma que conocemos gracias a un cambio de última hora. La niña ciega que se ríe de quienes la subestiman estuvo a punto de ser otra cosa, y solo al final tomó el cuerpo y la voz con los que quedó para siempre. El casting de otro personaje central nació de un gesto casi opuesto al que uno esperaría. Grey DeLisle consiguió el papel de Azula haciendo lo contrario a los demás. Casi todos los actores que audicionaron para la princesa gritaron sus líneas, entendiendo a Azula como pura furia. DeLisle se mantuvo tranquila y contenida. Bajó la voz en lugar de alzarla. Y ahí está la clave de por qué Azula da tanto miedo. El terror que produce no viene de los gritos, viene de la calma, de esa serenidad fría de alguien que jamás duda de sí misma. DeLisle comprendió al personaje desde la primera lectura y lo comprendió quedándose quieta cuando todos los demás se agitaban. El talento de DeLisle deja además un pequeño juego oculto para quien preste atención. En el episodio del libro 3 titulado Los actores de la isla Ember, ella no solo pone la voz a Azula, también da voz a la actriz de teatro que interpreta a Katara dentro de la obra que los personajes van a ver. En ese episodio hay una función teatral sobre sus propias vidas, y esa versión escénica se burla de Azula. De modo que Grey DeLisle presta su voz a Azula y al mismo tiempo a la intérprete que insulta a Azula sobre el escenario. La misma actriz hablándose a sí misma desde dos lugares distintos de la ficción. Es el tipo de coincidencia interna que la serie nunca subraya y que, sin embargo, premia a quien escucha con cuidado. Otra voz esconde una dualidad parecida, aunque más discreta. Mark Hamill interpretó al Señor del Fuego Ozai, el villano supremo de la historia, la voz del padre que aterra desde las sombras. Ese mismo actor da voz, dentro de la misma serie, al espíritu babuino. Uno de los papeles es el peso entero del mal en el relato, y el otro es una figura menor y extraña del mundo espiritual. Hamill sostiene ambos sin que el público lo advierta, y hay algo hermoso en pensar que la misma garganta que amenaza al mundo entero también hace un ruido pequeño y salvaje en un rincón perdido de la historia. Y hay un último caso de casting que nunca llegó a la serie animada, sino a su sombra en el cine. En la película de acción real de 2010, El último maestro del aire, el papel de Zuko fue asignado en un principio al cantante pop Jesse McCartney. En febrero de 2009 fue reemplazado por Dev Patel. La razón fue sencilla y muy terrenal. Las fechas de la gira de conciertos de McCartney chocaban con el campamento de entrenamiento de artes marciales que el director, M. Night Shyamalan, exigía a su elenco. El actor no podía estar en dos lugares a la vez y así el papel cambió de manos por un simple conflicto de calendario. Piensa en todo esto reunido. La voz de un anciano sabio que sobrevive a la muerte de su intérprete gracias a un aprendiz que llevaba años ensayando sin saberlo. Una niña enamorada que se convierte en la maestra de tierra más querida. Un personaje pensado como varón que encuentra su verdad al volverse una chica. Una princesa que aterra por hablar bajo. Un villano que también es un espíritu menor. Un rol de cine que se pierde por unas fechas de conciertos. Nada de lo que amamos estaba garantizado. Cada voz que reconocemos llegó por un camino lleno de azares, de duelos y de decisiones tomadas en salas pequeñas, y quizá esa fragilidad es justamente lo que la vuelve tan valiosa. Hay un episodio del libro 2 que se comporta como ninguna otra pieza de la serie, y conviene mirarlo primero por lo que le falta antes de mirarlo por lo que contiene. Zuko Alone, el séptimo capítulo de la segunda temporada, es el único episodio de toda la serie en el que no aparece ningún miembro del equipo Avatar. Ni Aang, ni Katara, ni Sokka cruzan un solo plano. Y esa ausencia deja una huella técnica muy concreta, casi un fósil dentro de los créditos. Es también el único episodio sin la voz de Zack Tyler Eisen, el actor que presta su voz a Aang. Para quien caza detalles, esa ausencia es un tesoro. La ficha de doblaje de ese capítulo tiene un hueco donde en los demás 100 y pico episodios siempre hay un nombre. El episodio se escribió por Elizabeth Welch y se dirigió por Lauren McMullan y se emitió por primera vez el 12 de mayo de 2006. Dentro de ese mundo cerrado sobre sí mismo aparece una figura que también carga un dato de fuera de la pantalla.
El Señor del Fuego Azulón, el abuelo, tiene aquí una de sus pocas apariciones, y la voz que le da vida pertenece a Walker Edmiston. Este fue su último trabajo de doblaje antes de morir, el 15 de febrero de 2007. Es el tipo de detalle que un espectador nunca oye y que, sin embargo, cambia el peso de una escena una vez que lo sabes. La voz de un anciano poderoso, grabada por un hombre que se despedía sin saberlo del oficio. El objeto que da su forma emocional a todo el episodio también es, si lo miras de cerca, un objeto fabricado, con dos caras y con texto en ambas. Hiro le envía a Zuko una daga de perla, y no es un regalo mudo. El chico granjero, Lee, la toma y lee en voz alta lo que hay grabado en cada lado. En una cara dice, en efecto, que fue hecha en el Reino Tierra. En la otra lleva una inscripción que funciona como consejo y como profecía pequeña, algo así como que nunca hay que rendirse sin luchar. Fíjate en la ironía material del asunto. Un arma de la nobleza del fuego, en manos de un niño campesino del Reino Tierra, que anuncia en su propio metal que fue hecha en el reino al que ese niño pertenece. La procedencia del arma no es decorativa. La carta que la acompaña, escrita por Hiro desde el frente, explica que la daga vino del general que se rindió cuando rompieron el muro exterior. Ese muro exterior es el de Ba Sing Se, y esa frase ata el regalo entero al asedio de la ciudad. Un trofeo de guerra convertido en gesto de cariño de un tío hacia su sobrino, sin que ninguno de los dos parezca notar la contradicción. La misma carta lleva un segundo regalo, y aquí el detalle se vuelve casi doméstico. Para Azula, Hiro envía una muñeca de moda del Reino Tierra, y la describe, en efecto, como vestida con lo último de la moda para las niñas del Reino Tierra. Detente en la simetría que el episodio construye sin subrayarla. Al niño, un arma tomada a un enemigo vencido. A la niña, un juguete. Y sabemos ya, por todo lo demás, cómo recibirá cada uno su obsequio. El detalle no está puesto para que lo comentemos, está puesto para que lo notemos de reojo. Y esa es exactamente la clase de precisión que separa este episodio de un simple recuerdo triste. Los recuerdos de este capítulo esconden, además, dos juegos de patio que muchos espectadores archivan como ternura de fondo y que, mirados con atención, son pequeñas máquinas de caracterización. En uno, la joven Azula asusta a propósito a un pato tortuga para que muerda al joven Zuko. La reacción de Ursa es una línea que suena a consuelo materno y que, en su contexto, es casi una advertencia sobre la propia Azula. Dice, en efecto, que así son las madres, que si te metes con sus crías te devuelven el mordisco. En el otro juego, Azula le enseña a Zuko un pasatiempo de jardín cuyo objetivo es derribar una manzana de la cabeza del otro jugador. Es una imagen que un cazador de detalles guarda con cuidado, porque el juego dice, sin una palabra de análisis, quién es cada uno de estos dos hermanos. Uno pone la manzana, la otra apunta, y hay una tercera escena de aprendizaje en esos recuerdos que merece mirarse por su contenido técnico y no por su carga sentimental. En esos recuerdos aparece también una lección de espadas gemelas, con las dos hojas anchas que más tarde reconoceremos en el guerrero enmascarado en que Zuko se convierte. Alguien le dice, en efecto, que no piense en las dos hojas como armas separadas, sino como dos partes distintas de un mismo todo. Para quien colecciona detalles a lo largo de la serie, esa frase es una semilla. El estilo de lucha de dos espadas que Zuko usará después no aparece de la nada. Tiene aquí su origen, y tiene aquí también su lección técnica exacta, formulada en un patio familiar, mucho antes de que el disfraz negro exista. Conviene salir un momento de la pantalla y mirar la sala donde ocurre parte de este mundo, porque el propio decorado esconde una historia de producción que rara vez se cuenta. La sala del trono del Palacio Real del Fuego fue diseñada por la artista Elsa Garagarza. Este fue su primer encargo en la serie, y el resumen que recibió para trabajar cabía en 3 palabras: egipcio, chino, aterrador. A partir de esas 3 palabras construyó un espacio y citó como referencia la gran sala hipóstila de Karnak, ese bosque de columnas colosales del antiguo Egipto donde una persona se siente reducida a nada. Repara en lo que ese referente hace por la escena. La sala del trono no está pensada para que un rey se siente cómodo. Está pensada para que cualquiera que entre en ella se sienta pequeño, aplastado por la escala, rodeado de columnas que no tienen medida humana.
Cuando en ese cuarto suceden las decisiones más frías de la familia real, la arquitectura ya ha hecho la mitad del trabajo. Y lo ha hecho porque una artista, en su primer encargo, tradujo 3 palabras y una sala egipcia a un decorado de dibujos animados. Todo esto convive en un episodio que, recordemos, se atreve a apartar a los protagonistas por completo durante 20 y tantos minutos. Otros vídeos de este canal han recorrido la historia entera de Zuko y han pesado su filosofía, y no hace falta volver a contar aquí su viaje. Basta con quedarse en la superficie de los objetos y de los decorados, porque esa superficie está trabajada con un cuidado que soporta la mirada más lenta. La daga con 2 inscripciones, la muñeca descrita con una frase de catálogo, el pato tortuga, la manzana sobre la cabeza, las 2 hojas que son un solo todo, la sala construida a partir de Karnak. Ninguno de estos detalles necesita que el episodio se detenga a explicarlo. Están puestos para el que vuelve a mirar. Hay un último dato de este libro 2 que pertenece al mismo territorio, el de las cosas que están inscritas en el episodio pero que ocurrieron fuera de él. The Tales of Ba Sing Se. El capítulo 15 de la segunda temporada termina uno de sus segmentos, el de Iroh, con una dedicatoria. Está dedicado a Mako Iwamatsu, el actor que da voz a Iroh, que murió de cáncer de esófago el 21 de julio de 2006. El episodio se emitió después, el 29 de septiembre de ese mismo año. De modo que la dedicatoria estaba ya escrita en la copia final antes de que el público la viera, y el segmento que honra a ese actor se emitió cuando el actor ya no estaba. Es, en el plano más literal, un detalle de fondo, un texto breve al cierre de un fragmento, el tipo de cosa que se pierde si uno se levanta cuando empiezan los créditos. Y sin embargo es el detalle que más pesa de toda la temporada, porque no es un guiño de diseño ni un chiste escondido en una inscripción, sino un nombre real puesto al final de la historia de un personaje querido, en el episodio que resultó ser su despedida. Mirado así, el libro 2 guarda 2 episodios que hablan el mismo idioma callado. Uno esconde sus significados en objetos fabricados y en una sala copiada de Egipto. El otro esconde el suyo en una sola línea de dedicatoria. Ambos confían en que alguien en algún momento vuelva a mirar despacio y lo encuentre. El número 100 no aparece por casualidad en Avatar. Está inscrito en el nombre mismo de la guerra que sostiene toda la historia, la Guerra de los 100 años. Y esa cifra no es un adorno dramático, sino una consecuencia astronómica. El cometa de Sozin pasa lo bastante cerca de la Tierra, como para amplificar de manera drástica el maestro fuego una sola vez cada 100 años. Esa cifra ordena la arquitectura entera del relato. El conflicto entero está sincronizado con un reloj celeste, y ese reloj marca una vuelta completa justo cuando la historia alcanza su punto culminante. La guerra no dura 100 años por conveniencia narrativa. Dura 100 años porque ese es el intervalo entre 2 visitas del cometa, y la serie construye su clímax sobre el regreso exacto de esa luz. Hay una simetría fría en cómo se enmarca ese regreso. Cuando el cometa vino por última vez, el Señor del Fuego Sozin lo usó para aniquilar a los nómadas del aire, y ese acto es lo que da comienzo a la Guerra de los 100 años. El mismo poder que abre la herida es el que amenaza con cerrarla del lado equivocado un siglo después. Ozai lo dice sin rodeos antes de la invasión final. Recuerda que su abuelo Sozin empleó el cometa para borrar del mapa a ese mismo pueblo, y se dispone a repetir el gesto. La historia, en este universo, no avanza en línea recta, vuelve sobre sus propios pasos, y el diseño de la serie lo subraya haciendo que el instrumento del genocidio original sea también el instrumento de la catástrofe que se avecina. La forma en que Ozai describe ese poder merece atención por su precisión. Hablando con el general Shinu antes de la invasión final, pronuncia una frase que la serie elige con cuidado. Dice, en sus palabras exactas, que el cometa de Sozin está casi sobre ellos, y que ese día los dotará de la fuerza y el poder de 100 soles. 100 soles. La cifra reaparece, ahora convertida en unidad de medida de la destrucción. No dice 10, no dice 1000, dice 100. Y con ello enlaza el discurso del villano al mismo número que nombra la guerra y que gobierna el ciclo del cometa. El guión está tejido alrededor de esa constante, y una vez que la notas, cuesta dejar de verla. Pero el 100 no es el único número que la serie esconde en su diseño.
Para encontrar el otro hay que mirar algo mucho más pequeño y mucho más callado: los collares que llevan Aang y su difunto mentor, el monje Gyatso. Esos collares están modelados sobre las cuentas de oración budistas, las mala, y si uno se molesta en contarlas, cada uno tiene alrededor de 27 cuentas. 27 no es una cifra arbitraria, es exactamente la cuarta parte de 108, y 108 es el número de cuentas de una mala tradicional completa, sin contar la cuenta separada del gurú. En el budismo, 108 es un número sagrado, y esa es la razón última por la que una mala entera lleva esa cantidad. Los diseñadores de Avatar siguieron una convención del mundo real, según la cual las malas más pequeñas usan un número de cuentas divisible por 9. 27 cumple esa regla. Es un cuarto del total sagrado, reducido a un tamaño que un monje puede llevar al cuello sin que llame la atención. Detente un momento en la delicadeza de esa decisión. Nadie en la serie explica jamás por qué el collar de Aang tiene esas cuentas. No hay un diálogo que lo señale, ni un primer plano que lo subraye. El número está ahí, en silencio, para quien conozca la tradición budista de la que los monjes del aire toman prestada tanta cosa. Es un detalle que casi ningún espectador contará jamás, y sin embargo está calculado con exactitud. La serie honra a la cultura que la inspira no con un letrero, sino con una fidelidad numérica que solo recompensa a quien mira de cerca. Ese es el tipo de cuidado que separa un diseño decorativo de un diseño pensado. La misma seriedad rige otro nivel del mundo, el de cómo se mueven los cuerpos cuando doblan los elementos. Cada una de las 4 artes de control fue coreografiada a partir de un arte marcial chino real y concreto. El control del agua sigue el Tai Chi, con su fluidez circular. El control de la tierra sigue el Hong Gar del sur, firme y arraigado. El control del fuego sigue el Shaolin del norte en el linaje de Guru Zhang. Y el control del aire sigue el Bagua Zhang. No se inventaron formas de combate ficticias para llenar la pantalla. Se tomaron disciplinas que existen, que tienen historia y maestros vivos, y se les prestó su lógica a cada nación. Esa decisión tiene un origen humano y casi casual. El co-creador Bryan Konietzko era amigo del consultor de artes marciales Sifu Kisu, y fue Kisu quien propuso la idea de basar cada estilo de control en un arte marcial ya existente en lugar de inventar coreografías nuevas. De esa amistad nació una de las capas más profundas de la serie. Cada golpe, cada giro, cada paso tiene una raíz real, y por eso los combates de Avatar se sienten distintos a los de casi cualquier otra animación. No están dibujados desde la imaginación de un animador que busca algo vistoso. Están dibujados desde un cuerpo que de verdad se mueve así. El caso del aire cierra el círculo de este capítulo con una elegancia particular. El Bagua Zhang, el arte marcial real que sostiene el control del aire, se traduce como palma de los 8 trigramas. Ese nombre remite a los 8 trigramas, el Bagua, del I Ching taoísta. Y aquí es donde el diseño físico y el diseño simbólico se encuentran. El mismo motivo circular y girado de esos 8 trigramas es el que resuena en el emblema en espiral de ese pueblo. La forma que llevan bordada, la que aparece en sus templos y en sus ropas, no es un dibujo cualquiera. Es un eco de la estructura taoísta que da nombre a su arte marcial, la misma espiral que describe un maestro aire cuando gira sobre sí mismo para desviar un golpe. Considera entonces lo que se ha acumulado bajo la superficie. Un número, el 100, que gobierna el cometa, la guerra y el discurso del villano. Otro número, el 108, escondido en 27 cuentas de un collar que casi nadie cuenta. 4 artes marciales reales que prestan sus cuerpos a las 4 naciones. Y una espiral que une la palma de los 8 trigramas con el emblema de un pueblo entero. Nada de esto se explica en voz alta. Todo está simplemente ahí, esperando, en la geometría callada de un mundo construido por gente que decidió que los detalles importaban aunque nadie los notara. Existe un tipo de reconocimiento que pocos creadores se permiten en voz alta, y consiste en señalar su propio trabajo y admitir que una parte de él no funcionó. Ya en 2021, en el podcast de Dante Basco titulado Braving the Elements, ocurrió exactamente eso. Basco, la voz original de Zuko, tenía delante a los 2 hombres que habían soñado la serie entera, Konietzko y Di Martino, y la conversación llegó hasta el episodio 11 de la primera temporada,
el que en español conocemos como La Gran División. Konietzko no buscó suavizarlo, lo llamó terrible. Di Martino, algo más comedido, dijo que le parecía bastante de relleno. Rara vez se escucha a los autores de una obra querida hablar así de una de sus propias piezas, sin excusas y sin nostalgia protectora. La Gran División se emitió por primera vez el 20 de mayo de 2005, dentro del libro primero, El del agua. Su premisa es sencilla y vista de lejos, incluso prometedora. Dos tribus de refugiados del Reino Tierra deben cruzar un cañón y llevan un siglo enteras arrastrando un odio mutuo cuyo origen ninguna recuerda del todo. Aang, atrapado en medio de esa disputa antigua, encuentra una salida que dice mucho sobre quién es. No resuelve el conflicto con la verdad. Lo resuelve inventándose una historia sobre los antepasados de ambos bandos, una fábula fabricada en el momento, y las dos tribus, conmovidas por un relato que jamás sucedió, deciden reconciliarse. La paz llega a través de una mentira piadosa contada por un niño de 12 años que solo quería que dejaran de pelear. Durante aquella conversación en el podcast, Vasco intentó rescatar el episodio con una hipótesis. Sugirió que quizá, con un final distinto, La Gran División podría haber sido mejor. Konietzko no le siguió la corriente. Dijo, en efecto, que no creía que eso lo hubiera salvado. Y hay algo casi tierno en esa negativa. Un creador menos seguro habría aceptado la tabla de salvación que le ofrecían. Habría dicho que sí, que con otro cierre la cosa habría cambiado. Konietzko prefirió sostener que el problema no estaba en el desenlace, sino en el conjunto, que un episodio puede tener una idea razonable en el centro y aún así no levantar el vuelo. Es una honestidad poco común, y conviene detenerse en ella antes de seguir, porque marca el tono de todo lo que viene después. Lo que hace interesante a La Gran División no es su calidad, que sus propios autores rebajan, sino su vecindad. Justo después, el 3 de junio de 2005, se emitió el episodio 12 del mismo libro primero, La Tormenta, y el contraste entre ambos es una pequeña lección sobre lo que separa el relleno del relato verdadero. Donde La Gran División inventa un pasado ajeno para cerrar un conflicto que no le pertenece a nadie, La Tormenta se atreve a mirar el pasado propio de Aang, el que carga desde el primer minuto de la serie. Uno resuelve una historia falsa, el otro empieza a desenterrar la verdadera. En La Tormenta, Aang despierta de una pesadilla que se repite. En ella, la voz de Gyatso y otras voces más le dicen una y otra vez que lo necesitan, que necesitan a Aang. Es una frase que carga todo el peso de su culpa, la sensación de haber faltado cuando su mundo lo llamaba. Y sin embargo, cuando Katara y Sokka le preguntan, él lo minimiza. Dice que solo fue un mal sueño. Observa el mecanismo. Un niño que lleva dentro un dolor demasiado grande para nombrarlo, elige el disfraz más pequeño posible, la palabra más inofensiva que existe para un sueño. Un mal sueño, nada más. Y aquí el episodio hace algo que revela hasta qué punto entiende a su protagonista. Para desviar la atención, para que sus amigos no insistan, Aang describe partes de la pesadilla que son deliberadamente absurdas. Dice que la comida se comía a las personas. Cuenta que Momo podía hablar y que le dijo cosas muy poco amables. Es un niño escondiendo una herida detrás de una broma, ofreciendo lo ridículo para que nadie busque lo doloroso. La serie confía en que el espectador note la diferencia entre las voces que le repiten que lo necesitan y el lémur parlante que lo insulta. Una parte del sueño es real y le duele. La otra es la cortina que corre sobre ella. Ese es el nivel de escritura que hace que un episodio como La Tormenta se recuerde. Y ese es, quizá, el listón contra el que sus propios autores midieron y encontraron corto a La Gran División. Pero incluso las series construidas con este cuidado dejan grietas. Y a lo largo de los años, los seguidores más atentos han ido documentando una colección de pequeños errores, de continuidad y de animación, que conviven con la grandeza de la obra sin restarle nada esencial. Vale la pena recorrerlos despacio, no para desarmar la serie, sino porque hay algo extrañamente reconfortante en descubrir que una historia tan pulida también tiene sus costuras a la vista. Empecemos por el final, por el cierre de todo. En El Cometa de Sosin, parte 4, el 20º y último episodio de la serie, Aang despierta sobre el lomo de la tortuga león. En el momento en que abre los ojos aparece descalzo,
con los pies desnudos contra el caparazón de esa criatura antigua, y pocos segundos después, sin que haya pasado nada que lo justifique, se le dibuja con sus botas puestas. Es el tipo de descuido que ocurre cuando muchas manos animan una secuencia y un detalle se escapa entre el reparto del trabajo. No cambia nada de la historia, pero una vez que lo has visto, ya no puedes dejar de mirarle los pies. Ese mismo tramo final guarda otro desliz, más sutil, que exige conocer bien al personaje para notarlo. A lo largo de toda la serie, los ojos de Aang son grises. Es un rasgo constante, parte de su rostro, tanto como las flechas de sus tatuajes. Y sin embargo, en los 3 últimos episodios, las 3 partes finales del cometa de Sozin, los animadores se los dibujaron marrones, durante decenas de episodios, gris. Y justo en el cierre, en el momento en que más lo miramos, el color cambia sin aviso. No hay razón argumental. Es simplemente un error que se coló en la recta final y que los espectadores fieles cazaron cuadro a cuadro. Retrocedamos ahora hasta casi el principio, hasta el segundo episodio, el regreso del Avatar. Aquí el fallo toca uno de los elementos visuales más importantes de la serie, el estado Avatar. Cuando Aang entra en ese estado, sus tatuajes y sus ojos brillan con una luz blanca, es la señal inconfundible de que el poder de todas las vidas anteriores fluye a través de él. Pero cuando emerge del océano en pleno estado Avatar, en ese momento temprano de la historia, la flecha de su tatuaje no brilla. La convención que la serie establecerá y respetará con firmeza todavía no se aplica del todo. Es el error de una obra que aún está afinando sus propias reglas, descubriendo sobre la marcha cómo se ven sus poderes. Y luego está el más fascinante de todos, porque no es un descuido de dibujo, sino una contradicción dentro de la propia narración, una que nace del deseo de la serie de crecer y profundizar. Vuelve al primer episodio, el chico del iceberg. Katara le habla a Aang de un barco derelicto de la Nación del Fuego Encallado cerca de su aldea, y dice que ese barco ha atormentado a su tribu desde que Gran Gran era una niña pequeña. La frase sitúa a la abuela de Katara, Kanna, como una cría en la época de aquellas incursiones. Es una imagen conmovedora, la de una anciana que de niña vio llegar el horror. El problema aparece mucho después, en el libro tercero, en el 8º episodio, La Titiritera. Allí, un recuerdo de Hama nos muestra por fin aquellas incursiones y aquellas capturas. Y en ese recuerdo, Kanna no es una niña pequeña. Aparece como una joven, una muchacha ya casi adulta, en plena adolescencia tardía. Los dos retratos no encajan. La abuela que Katara describe como una cría asustada en el primer episodio, se convierte, 2 temporadas más tarde, en una joven mujer que vivió aquellos días con otra edad y otra conciencia. No es un error de animación que se pueda corregir con un cuadro. Es la costura de una serie que fue enriqueciendo su pasado sobre la marcha, añadiendo capas de historia a personajes que al principio solo necesitaban una línea de diálogo evocadora, y que al hacerlo dejó una pequeña grieta en su propia cronología. Y ahí reside, creo, lo que estos errores nos enseñan cuando los miramos con calma en lugar de con reproche. La misma serie cuyos creadores tuvieron el valor de llamar terrible a uno de sus episodios, es también la serie que, al querer dar más profundidad a la abuela de Katara, se contradijo consigo misma. La honestidad de Konietzko sobre la gran división y la grieta de continuidad en la historia de Kanna vienen del mismo lugar. Vienen de una obra hecha por personas que estaban aprendiendo a contar su historia mientras la contaban, que a veces fallaban en lo pequeño precisamente porque apuntaban muy alto en lo grande. El pie descalzo que se vuelve bota, los ojos grises que se vuelven marrones, la flecha que no brilla cuando debería. Ninguno de esos deslices toca lo que hace grande a Avatar. Y quizá por eso resulta tan reconfortante conocerlo, porque nos recuerdan que hasta las historias que amamos fueron hechas a mano. Hay un momento pequeño, casi doméstico, en el segundo episodio del libro 3, cuando Aang se sienta en un aula imperial y tiene que inventarse quién es. El instructor, buscando cómo llamarlo, propone primero el apodo de Slop, que podríamos traducir como algo cercano a dejado o desaliñado, antes de decidirse por otra cosa. Y lo que ofrece a continuación es Kuzon. Aang lo acepta, y más tarde explica que el nombre no salió de la nada. Perteneció a un amigo que solía visitar allí hace 100 años, antes de la guerra. Detrás de ese disfraz late algo,
El niño está usando el nombre de alguien real, alguien que casi con seguridad ya murió, y lo hace con la naturalidad de quien recuerda a un amigo de la semana pasada. El pasado de Aang no es historia para él, es memoria viva, y la lleva puesta como una máscara. El mismo episodio construye buena parte de su comedia alrededor de la fragilidad de ese engaño. Antes de entrar a la escuela, el grupo tiene que hacerse pasar por colonos del fuego, y hay un detalle que amenaza con derrumbarlo todo. Sokka le señala a Katara que el collar de su madre es, en sus propias palabras, obviamente de la tribu Agua. Es un objeto que ella lleva por herencia, por duelo, por amor, y de pronto ese mismo objeto se convierte en una grieta en la coartada. Hay algo silenciosamente triste en la escena, aunque el tono sea ligero. La reliquia más íntima de Katara, lo único que le queda de su madre, es también lo que podría delatarlos. La identidad y el peligro son la misma cosa. Lo que te define es lo que te expone. Y luego está el detalle que muchos pasan por alto y que, para mí, es el corazón cómico del episodio. Como proyecto de clase en esa escuela imperial, Aang fabrica un retrato del Señor del Fuego Ozai hecho con fideos. Después se lo enseña a Iroh y a Zuko como prueba de lo que está aprendiendo mientras trabaja de incógnito. Detente un momento en la imagen. El avatar, el enemigo natural de todo lo que Ozai representa, ha pasado su tiempo infiltrado modelando la cara del tirano en pasta y lo presenta con orgullo inocente, como si fuera un boletín de notas. La broma funciona en dos niveles. Por un lado, es puro Aang. Encuentra el juego dentro de la misión más seria del mundo. Por otro, hay una ironía discreta en que la propaganda del régimen, la veneración obligatoria del líder, se reduzca aquí a una manualidad de comedor escolar. El poder absoluto, hecho de fideos, que se secarán y se romperán. Ese episodio esconde además una capa que solo se ve si sabes dónde mirar, y que la propia serie confirmó a través de los rótulos de Avatar Extras, las notas al margen que aparecían en las reemisiones con comentarios de producción. Aang lleva el cinturón del uniforme escolar atado en la frente, a modo de cinta, y el emblema está volteado boca abajo. No es un descuido de vestuario. Puesto así, invertido sobre su frente, el símbolo del fuego imita visualmente la flecha azul de su tatuaje de maestro aire. Es un gesto de rebeldía cifrada. El niño toma la insignia de la nación que lo persigue, la pone del revés y la convierte en un eco de lo que realmente es. Debajo del disfraz sigue siendo un nómada del aire y encuentra la manera de decirlo sin decirlo, en un objeto que nadie a su alrededor sabe leer. Vale la pena recordar de dónde viene la forma de ese episodio, porque explica su energía. La trama de la fiesta bailable, en la que un forastero de espíritu libre le enseña la expresión personal a un grupo de jóvenes atrapados en una institución represiva, es un homenaje suelto a una película de 1984, Footloose. Una vez que lo sabes, la estructura se ilumina entera. La escuela rígida, la autoridad que prohíbe el baile, el recién llegado que trae el movimiento como acto de libertad. La serie tomó ese molde y lo llenó de sentido propio, porque en esta historia la represión no es solo cultural, es imperial. Bailar deja de ser un capricho adolescente y se vuelve, muy suavemente, un acto político. Deja atrás la escuela y muévete varios episodios más adelante, a una posada donde el grupo se detiene, en el 8º capítulo del libro. Allí Sokka cuenta una historia de fantasmas, y el detalle que sobrevive es una imagen concreta y fría. Una muchacha llamada Nini muere congelada durante una tormenta de nieve, y los aldeanos todavía dicen ver salir humo por la chimenea de su casa vacía, como si ella siguiera intentando entrar en calor. Es un cuento pequeño dentro de un episodio más grande, pero la imagen se queda contigo. El humo que sube de una casa donde no vive nadie. La idea de un frío tan profundo que persiste después de la muerte, de alguien que sigue buscando el calor que nunca alcanzó. En una serie donde el fuego suele significar poder y destrucción, aquí el calor es lo que falta, lo que se anhela, lo que un fantasma perseguiría para siempre. Ese mismo episodio esconde su mecanismo a plena vista, y es un ejemplo hermoso de cómo la serie planta información sin subrayarla. Ama, la anfitriona, le comenta al grupo, casi de pasada, que el chico de los recados de la tienda del señor Zhao tiene que hacer un viaje de 2 días hasta la isla de Jinhua solo para conseguir plátanos de ceniza. Y añade otro dato, igual de tranquilo.
y al día siguiente hay luna llena. Escuchados juntos, esos dos comentarios no parecen nada. Un detalle logístico sobre fruta y una observación sobre el cielo. Pero la serie te está entregando las dos piezas que importan. La luna llena es la clave de todo lo que vendrá, y esa mención despreocupada, deslizada entre asuntos triviales, es la serie jugando limpio contigo. Te dio el dato, solo que no te dijo que lo guardaras. Y hay un tercer lugar donde detenerse, más adelante todavía, en el 12º episodio, cuando el grupo llega al Templo del Aire Occidental. Zuko, que acaba de cambiar de bando, intenta algo que le sale profundamente torpe. Quiere caer bien. Trata de conectar con Aang enseñándole las curiosidades del templo, presumiendo de su mesa gigante de Paisho y de su cámara de eco que dura todo el día. Es un momento pequeño y muy humano. El príncipe que persiguió a estos niños por medio mundo ahora hace de guía turístico entusiasta, ofreciendo atracciones como quien tiende la mano sin saber muy bien cómo. La incomodidad es el punto. Zuko no tiene práctica en la amistad, y lo único que sabe hacer es señalar objetos y esperar que basten. Del mismo tramo viene una línea de Sokka, que, en medio de la evacuación del grupo, enumera lo que echa de menos, y entre esas cosas, dice que extraña a Pipsqueak, el aliado rebelde del Reino Tierra, aquel hombre enorme que la serie había presentado mucho antes. Es un guiño para quien ha estado prestando atención durante temporadas enteras. En una historia tan grande, con tantos personajes que aparecen y se pierden, la serie se toma un segundo para recordarte que Sokka también lleva la cuenta, que para él esos vínculos no se borran cuando la cámara se va. El chiste depende de la memoria del espectador y a la vez premia esa memoria. Alguien tan grande, extrañado con una palabra tan pequeña. Lo que une estos tres momentos, separados por episodios enteros, es la manera en que el libro 3 esconde su cuidado en los márgenes, un nombre prestado a un amigo de hace un siglo, un emblema volteado que se convierte en una flecha, un collar que es amor y peligro a la vez, humo saliendo de una casa vacía, una luna llena mencionada sin énfasis, una mesa de Paisho ofrecida como puente entre dos chicos que apenas empiezan a confiar. Nada de esto pide tu atención a gritos. Todo espera, tranquilo en el fondo del plano, a que alguien mire dos veces. Hay una pregunta que ronda a cualquiera que termine la serie animada y no quiera que termine, y es sencilla. ¿Qué pasó después? La guerra acaba, Zuko se sienta en el trono, Aang y Katara se besan al atardecer, y luego el mundo sigue girando fuera de cámara. Durante años esa pregunta no tuvo una respuesta oficial. Después la tuvo y llegó en forma de cómics publicados por Dark Horse Comics, dibujados por el estudio Gurihiru y escritos por Jen Luen-Yang, con la participación directa de los propios creadores de la serie. La primera de esas historias, la trilogía titulada The Promise, apareció en 2012, con su primera parte publicada el 25 de enero de ese año. Conviene detenerse un momento en cuánto peso tienen realmente estas páginas, porque esa es la primera pregunta honesta. No son fanfiction, no son un apéndice decorativo. Michael Dante Di Martino, que hoy codirige Avatar Studios, dijo en una entrevista que las secuelas en cómic de Dark Horse son, en sus palabras, mayormente canónicas, y explicó que el equipo estuvo involucrado en todas esas historias auxiliares principales, de modo que en la mente de los creadores son mayormente canon. Brian Konietzko fue más lejos y confirmó que el equipo de la nueva televisión de Avatar se apoya activamente en los cómics para el material posterior, diciendo que literalmente se están alimentando de ellos. El matiz cambia el peso de todo. Lo que ocurre en estas viñetas no es un rincón olvidado del universo, es la materia prima de la que se construye lo que viene. The Promise, la primera de las trilogías, sitúa su conflicto un año después del final de la guerra. Y el conflicto es, en cierto modo, más incómodo que cualquier batalla contra Ozai, porque no hay un villano claro. Hay un desacuerdo entre dos hombres que quieren hacer lo correcto. El Rey Tierra Kuei y el Señor del Fuego Zuko chocan por una antigua colonia del fuego llamada Yu Dao, dentro de lo que se conoce como el Movimiento de Restauración de la Armonía. La idea del movimiento era limpia sobre el papel: deshacer las colonias, devolver las tierras, restaurar las 4 naciones a su forma anterior a la guerra. El problema es que la vida no vuelve a su forma anterior.
En Yu Dao llevan generaciones mezclándose las gentes de las naciones, y deshacer la colonia significa partir en dos algo que ya se ha vuelto una sola cosa. La serie animada nunca pudo permitirse esta clase de dilema. Aquí, con más páginas y menos prisa. Sí. Y en el centro de The Promise hay un gesto de Zuko que dice más sobre él que cualquier discurso. Zuko teme volverse loco con el poder, como su padre Ozai. Ese miedo no es abstracto para él, es un espejo del que no puede apartar la vista. Así que le hace prometer a Aang algo terrible, que si algún día se convierte en un tirano, Aang lo mate. El canal ya ha dedicado horas a la historia de Zuko y a lo que un psicólogo diría sobre Ozai, y por eso mismo vale la pena mirar esta promesa desde un ángulo distinto. No es un gesto de debilidad, es un hombre que conoce la sangre que lleva dentro y que, en lugar de negarla, construye a su alrededor un seguro contra sí mismo. Le pide a su amigo que sea su límite, porque no confía en tener uno propio. Hay algo profundamente maduro y profundamente roto en esa petición al mismo tiempo. El precio personal de todo esto también aparece, y es doméstico, casi pequeño al lado de las cuestiones de Estado. Mai rompe con Zuko. La razón no es un desacuerdo político ni una traición de las grandes. Es que Zuko se reunió en secreto con su padre encarcelado, Ozai, sin decírselo a ella. Observa el patrón. El hombre que le pide a Aang que lo vigile es el mismo que esconde a su propia pareja las decisiones que más lo perturban. La confianza que reclama de su amigo es la misma que niega a la mujer que ama. Los cómics no subrayan esta contradicción con letras grandes, pero está ahí, tejida en los hechos, y es la clase de detalle por el que estas historias merecen que se las tome en serio. La segunda trilogía, The Search, publicada en 2013 por el mismo equipo de Yang, Di Martino, Konietzko y Gurihiru, se dedica a resolver el misterio más grande que la serie animada dejó abierto. ¿Qué le pasó a Ursa, la madre de Zuko y Azula? La serie la dejó como una ausencia, una silla vacía, una última frase de Ozai que nunca se completó. The Search convierte esa ausencia en un viaje, y el viaje empieza con una decisión que solo Zuko podría tomar. Libera a Azula, que está internada, institucionalizada tras su derrumbe, para que Ozai le revele a ella el paradero de Ursa. Team Avatar acompaña a los dos hermanos reales en esa búsqueda. Detente en la imagen. Zuko elige llevar consigo a la hermana que intentó matarlo, la mente más peligrosa e inestable que conoce, porque cree que la verdad sobre su madre vale ese riesgo. Es una apuesta emocional enorme, y la historia no finge que sea segura. Lo que encuentran al final del camino es una de las ideas más extrañas y hermosas de todo el universo de Avatar. Un espíritu llamado la Madre de las Caras le dio a Ursa un rostro nuevo y borró sus recuerdos de Ozai, de Zuko y de Azula. Y lo hizo a petición de ella misma. Ursa pidió olvidar. Pidió dejar de ser quien era, porque el dolor de esa vida le resultaba insoportable. Con el nuevo rostro vivió bajo el nombre de Noriko, se casó con Ikem, que a su vez pasó a llamarse Noren, y tuvo una hija, Kiji. Kiji, presentada en esta historia, queda establecida como la hermana menor de Zuko por parte de madre, fruto del segundo matrimonio de Ursa. Piensa en lo que significa para Zuko, que ha cruzado el mundo buscando a su madre, encontrarla convertida en otra persona, con otra cara, con otra familia, sin recordarlo a él en absoluto. Ha llegado hasta el final y su madre no sabe quién es. El final de The Search ofrece la única resolución posible que no es fácil. Ursa elige recuperar su rostro original y sus recuerdos, y se reúne con Zuko como su madre. Elige recordar de nuevo. Elige cargar otra vez con todo el dolor que un día pidió que le quitaran, porque la alternativa es no conocer a su hijo. Hay una simetría silenciosa con la promesa de Zuko en la historia anterior. Los dos, madre e hijo, se enfrentan a la pregunta de si es mejor ser protegido de uno mismo o vivir con la carga entera de quién se es. Zuko le pide a Aang un seguro contra su propia locura. Ursa había pedido un seguro contra su propio pasado. Y al final ella lo devuelve, elige la memoria por encima de la paz. La reunión no borra lo ocurrido, simplemente decide vivir con ello. La tercera trilogía, The Rift, publicada en 2014, mira hacia otra familia rota, la de Toph. Trae de vuelta a Lao Beifong, el padre de Toph, que no había aparecido desde la serie animada. Ahora es copropietario de algo llamado la Refinería del Fuego de la Tierra. El detalle industrial no es casual.
La niña que huyó de una casa que la trataba como frágil y ciega se reencuentra con el padre que nunca supo verla, en un mundo que ya no es el de la guerra, sino el de la economía, las fábricas y el progreso. Los cómics eligen, una y otra vez, no las grandes batallas, sino las reconciliaciones difíciles. Padres e hijos, madres y rostros, promesas hechas por miedo a uno mismo. Es ahí, en esas costuras entre lo que la serie no tuvo tiempo de contar, donde estas historias hacen su trabajo más callado y más valioso. Hay una manera de medir el fracaso de una película, y luego hay otra distinta. La primera es fría, aritmética, hecha de porcentajes y promedios. La segunda es más difícil de nombrar, porque tiene que ver con la distancia entre lo que una historia prometía ser y lo que terminó siendo. La adaptación en imagen real de 2010, titulada simplemente The Last Airbender, cargó con las dos formas de fracaso a la vez, y por eso conviene detenerse en ella con calma, sin rencor, como quien examina una herida vieja para entender por qué todavía duele. Empecemos por los números, porque son los que menos discusión admiten. En el sitio Rotten Tomatoes, la película acumula un 5% de aprobación a partir de 192 reseñas de la crítica, con una calificación promedio de 2,9 sobre 10. En Metacritic, el marcador es de 20 sobre 100, extraído de 33 reseñas, una cifra que ese sistema clasifica sin ambigüedad como generalmente desfavorable. Y cuando el público que la vio en su fin de semana de estreno tuvo que ponerle una nota, a través de la medición conocida como CinemaScore, le concedió una C. Vale la pena descifrar esa letra. No es el desprecio absoluto de quien odia algo, sino la decepción tibia de quien esperaba más y salió de la sala encogiéndose de hombros. En cierto modo, esa C resume el sentimiento con más honestidad que cualquier reseña furiosa. La condena se volvió ceremonia unos meses después. En la 31ª edición de los premios Golden Raspberry, los Razzie, celebrada el 26 de febrero de 2011, la película se llevó 5 galardones en una sola noche. Peor película, peor director y peor guión, ambos para M. Night Shyamalan, que había firmado las dos cosas. Peor actor de reparto para Jackson Rathbone. Y un premio especial, casi inventado para la ocasión, al peor mal uso del 3 dimensiones con el propósito de sacar los ojos, una burla directa a la conversión apresurada de la película a ese formato. Los Razzie son, por naturaleza, un chiste, una fiesta de la crueldad cinéfila. Pero 5 premios en una noche dejan de ser un chiste y empiezan a parecer un veredicto. Y sin embargo, aquí aparece la paradoja que hace de este caso algo más interesante que un simple naufragio. La película no perdió dinero, al menos no en la superficie. Tuvo un presupuesto de producción de alrededor de 150 millones de dólares y recaudó 319,7 millones en todo el mundo, de los cuales 131,8 vinieron del mercado doméstico y 187,9 del internacional. Sobre el papel, eso es una ganancia. El problema es lo que no aparece en esa cuenta. A los 150 millones de la producción, había que sumarles cerca de 130 millones más en gastos de marketing, y una vez metidos esos costos en la ecuación, la película pasó de triunfo aparente a decepción de taquilla. Ganó dinero y aún así defraudó, y esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo cuando las expectativas eran las de una franquicia destinada a durar. Detente en el título mismo, porque ahí ya hay una señal. La serie animada se llamaba Avatar. La película soltó esa palabra y salió al mundo llamándose únicamente The Last Airbender. La razón fue puramente comercial. En 2009, James Cameron había estrenado su propia película titulada Avatar, y para evitar la confusión con ese fenómeno azul y planetario, el proyecto renunció al nombre que lo había definido desde el principio. Hay algo casi simbólico en ese gesto de arranque. Antes de estrenarse, la adaptación ya había dejado atrás una parte de su propia identidad para no chocar con la de otro. Pero la fractura más profunda, la que convirtió el descontento en indignación, no estaba en los números ni en el título. Estaba en el reparto. La convocatoria de casting para los 4 papeles protagonistas, personajes que en la serie animada estaban codificados como asiáticos y como inuit, especificaba que se buscaban intérpretes de raza caucásica o de cualquier otra etnia.
Esa formulación, en apariencia abierta, colocaba lo caucásico en primer lugar y lo demás como añadido. Mientras tanto, la convocatoria para los papeles de fondo y secundarios pedía explícitamente grupos de origen cercano oriental, medio oriental, del lejano oriente, asiático, mediterráneo y latino. Lee esas dos listas juntas y verás la disparidad con claridad. Los rostros del mundo original de la historia quedaban relegados al fondo del encuadre, mientras que el frente se abría preferentemente a otra cosa. De ahí nació la palabra que perseguiría la película, whitewashing, el blanqueamiento de un relato que se había construido sobre culturas no occidentales. La respuesta de los seguidores no fue silenciosa. Aficionados y antiguos miembros del equipo de animación de la serie levantaron una campaña de protesta con nombre propio, racebending.com. Su portavoz, Michael Lee, sostuvo un argumento que iba más allá de la queja estética. Decía, en efecto, que un reparto protagónico enteramente blanco contradecía el mensaje mismo de la serie original. Una obra que había hablado durante 3 temporadas de diversidad cultural y de aceptación. La acusación tenía filo precisamente porque era coherente. No se trataba solo de que los actores no se parecieran a los dibujos. Se trataba de que la elección traicionaba aquello que la historia decía defender. Frente a esa protesta, el director tomó la palabra el mismo día del estreno de la película, y lo que dijo endureció aún más el conflicto. M. Night Shyamalan calificó el movimiento de race-bending como equivocado. Argumentó, en efecto, que nadie es dueño de estas culturas, y que no existe un asiático correcto, una única forma válida de representar esa herencia. Era una defensa filosófica, casi provocadora, y en el momento sonó como una puerta cerrándose. Puedes discutir eternamente si tenía parte de razón en abstracto, si de verdad ninguna cultura pertenece a nadie en exclusiva. Pero dicho ese día, ante esa herida concreta, la frase funcionó menos como reflexión y más como negativa a escuchar. El tiempo, sin embargo, hace cosas curiosas con las convicciones. 9 años después, hacia 2019, en lo que se describe como una conferencia en la Universidad de Nueva York, el mismo Shyamalan habló de aquella película con un tono muy distinto. Dijo que se arrepentía de haber aceptado el trabajo de dirigirla. Reconoció, con una franqueza que cuesta encontrar en Hollywood, que lo habían despedazado con razón, que la crítica había sido merecida, porque al tomar aquel encargo se había alejado de confiar en su propia voz como cineasta, esa voz original que lo había hecho reconocible. No habló entonces del reparto ni de las culturas. Habló de sí mismo, de un artista que se había perdido siguiendo un proyecto que no nacía de él. Y hay algo desarmante en esa confesión tardía, porque convierte la película en una lección personal antes que en un simple objeto de burla. Considera, para cerrar este capítulo, lo que todo esto significó para el futuro de la franquicia. Una serie animada que había alcanzado alturas raras de escritura y de emoción vio su primer salto al cine convertirse en el ejemplo que nadie quería repetir. La adaptación no mató la historia, pero sí dejó una advertencia grabada en la memoria de todos los que vinieran después. Cualquiera que volviera a tocar este mundo sabría que existía una forma de hacerlo mal, que estaba documentada, premiada por los Razzie, medida en un 5% y confesada al fin por su propio director. Y esa advertencia, por dolorosa que fuera, terminó siendo quizá lo más útil que la película legó a lo que vendría. Todo puede empezar en algo tan simple como un nombre. Una palabra que en una lengua no significa nada, apenas un sonido bonito atado a un personaje, y que en otra abre una puerta a un sentido completamente distinto. La serie que hemos recorrido durante horas viajó por el mundo, y al cruzar cada frontera tuvo que negociar con el idioma que la recibía. En el Reino Unido y en otros mercados de habla inglesa, la palabra que da nombre a toda la magia de este universo, el término que traducimos como maestro o dominador de los elementos, arrastraba en el habla cotidiana un peso de argot despectivo. Por eso, en esos países, la serie no se llamó Lo que tú conoces. Se estrenó bajo otro título, Avatar. La leyenda de Aang, un cambio que desplazaba el foco del elemento perdido hacia el niño que lo cargaba. Es la clase de decisión que casi nadie percibe, y que sin embargo define cómo una generación entera aprendió a nombrar aquello que amaba. El fenómeno se repitió, más íntimo y más extraño, en los doblajes. En el griego,
el nombre de Katara tuvo que desaparecer, porque Katara es una palabra que en griego significa maldición. Imagina la incomodidad de que la heroína del agua, la que sostiene emocionalmente a todo el grupo, llevara escrito en su nombre algo tan sombrío. La solución fue llamarla Tamara, un nombre cercano en sonido, pero limpio de connotación. En el ruso ocurrió algo parecido con Suki, la guerrera de Kyoshi, cuyo nombre se acercaba peligrosamente a una palabra malsonante. Los responsables del doblaje la rebautizaron, y aquí el detalle se vuelve casi cómico por su inconsistencia. En los libros primero y tercero la llamaron Suki. En el libro segundo, sin embargo, pasó a ser Suyuki. La misma persona, 3 temporadas, 2 nombres distintos, todo para esquivar una asociación que solo existía en los oídos de un país. Lo fascinante de estos ajustes es que revelan una verdad sobre los nombres que la propia serie ya conocía desde antes de existir. Porque Katara, ese nombre que en griego resultó una maldición, tampoco fue el primero que llevó el personaje. Durante el desarrollo, la muchacha del agua se llamaba Kia. Ese era su nombre de trabajo, el que aparecía en los primeros bocetos y guiones. Tuvo que cambiarse por una razón muy poco poética. Un personaje de videojuego ya se llamaba así. Tuvo personaje y el conflicto obligó a buscar otra cosa. Y la otra cosa llegó, según ha contado el co-creador Bryan Konietzko, en el lugar menos ceremonioso posible. Konietzko dio con el nombre Katara mientras estaba de pie en un aeropuerto. No hubo revelación mística ni un antiguo texto consultado. Hubo una terminal, una espera y una mente que dejó caer sílabas hasta que una encajó. Ese nombre descartado, Kia, sobrevive en un lugar que casi nadie ha visto. Hacia 2003 se produjo un piloto de presentación que nunca se emitió, una pieza hecha para convencer a los ejecutivos de que la serie merecía existir. Y ese piloto es un espejo deformado de lo que conocemos. Aang, el protagonista, no tenía todavía la voz que llegaría a definirlo. En esa versión temprana lo interpretaba Mitchell Musso, y solo más tarde el papel pasaría a Zach Tyler Eisen, la voz con la que crecimos. Katara aún se llamaba Kia, atrapada para siempre en ese fragmento no emitido con su nombre original. Y Zuko, el príncipe desterrado cuya soledad hemos analizado tantas veces, todavía no tenía a su tío al lado. En lugar de confiar sus pensamientos al tío Iroh, esa figura paterna que terminaría siendo el corazón moral de su historia, el Zuko del piloto se confiaba a un halcón mensajero. Detente en eso un instante. La relación más conmovedora del viaje de Zuko, la que muchos consideran el alma de la serie, comenzó siendo un pájaro, un ave callada que recibía las palabras que un adolescente no tenía a quién decir. Estas piezas descartadas no son curiosidades sueltas. Muestran una serie que estaba buscándose a sí misma, y buscarse implicaba también negociar con quien pagaba las facturas. Nickelodeon, la cadena, impuso condiciones que a primera vista parecerían limitaciones, y que en realidad terminaron esculpiendo la identidad de todo el proyecto. Konietzko ha explicado que la cadena les dijo que la serie no podía mostrar violencia directa, violencia sin más, del tipo que llena tantas historias de acción. Considera lo que ese freno provoca en un equipo creativo. Podían haberse rendido a lo genérico. En cambio, la restricción los empujó en la dirección contraria y más rica. En lugar de construir el dominio de los elementos como una magia de fantasía cualquiera con estallidos y rayos surgidos de la nada, lo anclaron en la disciplina de las artes marciales reales. La prohibición de la violencia gratuita se convirtió, sin querer, en la puerta hacia una autenticidad física que casi ninguna animación había intentado. Y aquí es donde la serie hace algo que aún hoy resulta poco conocido para muchos de sus seguidores. Cada estilo de dominio no se inventó desde cero. Se cartografió sobre un arte marcial chino concreto, con la ayuda del consultor Sifu Kisu, quien tradujo la filosofía de cada disciplina al lenguaje del movimiento animado. El dominio del agua se construyó sobre el Tai Chi Chuan, con su fluidez circular, su manera de redirigir la fuerza en vez de oponerse a ella. El dominio de la tierra, en su forma estándar, se basó en el Hun Gar Kuen, firme, arraigado, de posturas bajas y estables como la piedra que manipula. El dominio del fuego tomó su forma del Shaolin del Norte, explosivo, de patadas amplias y ataques largos. Y el dominio del aire, el del pueblo de Aang, se modeló sobre el Bagua Zhang,
ese arte de giros continuos y desplazamientos en espiral que nunca se detiene, nunca ofrece un blanco fijo. Cuando ves a Aang esquivar, no estás viendo un capricho del animador. Estás viendo siglos de una tradición real traducida a dibujos. El detalle más fino de todo este sistema pertenece a Toph. Aunque comparte elemento con los otros dominadores de la Tierra, su estilo no es el mismo. Mientras el resto se apoya en el Hung-Gar, la técnica de Toph se basa específicamente en el Kung Fu de la Mantis del Sur, la escuela Chugar. Es una elección deliberada y significativa. Toph es ciega, pequeña, y su poder nace de la sensibilidad extrema, de percibir las vibraciones antes que ver. Un estilo distinto para un cuerpo distinto y una manera distinta de habitar el mundo. La coherencia es tan profunda que opera incluso en un nivel que el público jamás notaría conscientemente y que sin embargo se siente. Pero Toph guarda todavía otro secreto de su origen, uno que cambia por completo cómo la leemos. En su concepción inicial, Toph no era una niña. Era, por lo que se cuenta, un muchacho atlético, un contrapunto físico y jactancioso pensado para chocar con Sokka. Y el camino desde ese shock hasta la maestra, ciega que conocemos, no fue suave. Según se cuenta, la cadena quería una audiencia de chicos, un público masculino, y presionaba en esa dirección. Fueron, según cuentan, los creadores quienes tuvieron que resistir, quienes insistieron en transformar a ese personaje en una niña. Piensa en todo lo que se habría perdido si hubieran cedido. La combinación de fragilidad aparente y fuerza descomunal, la ternura áspera, la manera en que Toph desmonta cada expectativa sobre lo que una niña ciega puede ser. Todo eso existió porque alguien dijo que no a la fórmula fácil, igual que la serie entera nació diciendo que no a lo que se esperaba de ella. La historia de Avatar, la que sigue a un niño congelado en el hielo durante 100 años y al mundo que aprendió a vivir sin él, nunca fue en realidad una historia sobre dominar los elementos. Fue una historia sobre lo que un niño está dispuesto a cargar para no convertirse en aquello que combate. Cada detalle que hemos recorrido esta noche apunta hacia lo mismo. Los nombres escritos en caligrafía china real, las formas de combate tomadas de estilos que existen fuera de la pantalla, las cicatrices que unos personajes eligen y otros heredan, los santuarios de los avatares anteriores, el cometa que regresa cada 100 años como un reloj que nadie puede detener. La lección de todo ello es una sola. Nada en este mundo fue puesto por azar. Cada monje, cada espíritu, cada mapa dibujado en los bordes del cuadro existe porque alguien decidió que la coherencia importaba tanto como la aventura, y por eso permanece. Un niño y un bisonte volador cruzan un cielo abierto, sin prisa, sin destino urgente esta noche. Debajo de ellos el mundo sigue girando, con sus 4 naciones y sus templos en las montañas y sus ciudades junto al mar, esperando. La luz se inclina hacia el horizonte. El aire se mueve suave alrededor de ellos y el sonido se vuelve pequeño y lejano y quieto. Si te ha gustado este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.